Dios les bendiga a todos mis hermanos y hermanas en este día. Estamos muy contentos de poder compartir esta clase con ustedes. Vamos a entrar a un nuevo trimestre y el tema de este trimestre es Apocalipsis, una revelación para hoy. Estamos ya en la clase número 14 y como título, la revelación de Dios para los últimos días. Y para los que no tienen su expositor, la base bíblica la vamos a encontrar en Apocalipsis capítulo 1, del 1 al 20. Antes de comenzar la clase, vamos a orar, hermanos. Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por todo tu amor. Gracias, Señor, porque hasta este momento tu gracia y tu misericordia ha estado ahí, Señor, para con nosotros. Gracias, Padre, por Jesucristo. Gracias por esa salvación tan grande, Señor, que podemos tener a través de Él. Mira, Señor, en este momento te doy gracias por cada uno de mis hermanos que están escuchando, Señor, esta clase. Ahí en este momento donde ellos se encuentran, Padre, que tu Espíritu Santo sea con cada uno de ellos. Ayúdanos, Señor, en este día que vamos a comenzar un nuevo estudio, Padre, de tu palabra, que tu Espíritu Santo, Señor, sea ayudándonos a entenderla, Señor, que pueda ser revelada a nuestro corazón y en nuestra mente, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Padre, recibe toda la gloria y toda la honra. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Vamos a leer el pensamiento central. El Cristo de la gloria se revela a su iglesia para infundirle esperanza de triunfo en medio de un mundo hostil. El texto áureo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Apocalipsis 1:1. En todas las clases, hermanos, también tenemos 3 objetivos, y para este día el primer objetivo dice conocer, amar. ¿Qué vamos a conocer y amar? La revelación de Dios en el libro del Apocalipsis. Número 2, reconocer que solo la presencia de Jesús trae salvación, aliento y bendición. Y número 3, otro objetivo es compartir con otros el mensaje de la palabra porque el tiempo está cerca. Son muy importantes, hermanos, y sabemos que solamente con la ayuda del Espíritu Santo es que nosotros podemos que estos objetivos se lleven a cabo en nuestra vida. Y vamos a leer, hermanos, en la lectura bíblica, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Número 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Número 4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre.
6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Número 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Número 8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Gloria a Dios, Él es el Todopoderoso. Número 17. Y cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. 19. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Gloria a Dios. Sabemos que el libro de Apocalipsis es uno de los libros, de los 66 libros que están plasmados en la palabra de Dios, en la Biblia. Este es el último libro que está en la Biblia. Y no estamos, hermanos, ante un libro secreto, un libro misterioso, sino es un libro lleno de revelaciones, lleno de palabra de Dios, ¿verdad? Que son dadas por Dios para su iglesia. El contenido que está escrito en un lenguaje figurado fue necesario escribirse de esa manera en ese tiempo en que fue escrito, porque sabemos que en ese tiempo estaban siendo perseguidos a muerte todos aquellos que confesaran otra fe, que no fuera la adoración al emperador. En ese tiempo estaba gobernando el emperador romano Dominiciano, y la iglesia empezó a sufrir persecución, ¿verdad? Y los perseguían hasta muerte, dicen los escritores aquí. Porque ese emperador que se había levantado había profanado la santidad del templo judío. Y también la construcción de un nuevo templo para ese fin fue un motivo de presión para los cristianos que estaban en Asia Menor, donde allí se encontraban las 7 iglesias a los cuales Dios le dio un mensaje, ¿verdad? Una carta a Juan para estas iglesias en el mensaje de Apocalipsis. Sabemos que el autor de este documento fue Juan. Él estaba en el autor de este documento fue Juan, y él había sido condenado. ¿Por qué? Porque él estaba siendo fiel a la palabra de Dios. Él estaba predicando la palabra. Y por predicar, ¿verdad? Por enseñar la palabra de Dios, cuando él dice que predicaba en estas iglesias de Éfeso. Y fue llevado a una isla, esa isla donde dicen que es una isla rocosa, la isla de Patmos, que era una isla rocosa, desolada, una isla sin vida, que está como 10 millas de largo y 6 millas de ancho. Y allí fue llevado el apóstol Juan. Era una isla que estaba especialmente hecha para todos los enemigos de
de este emperador, y allí eran llevados todos los delincuentes políticos. Entonces vamos a ver en este día ese mensaje una revelación que Dios le dio al apóstol Juan, ¿verdad? Un mensaje que le dio para la iglesia, un mensaje de esperanza que les da y una voz de alerta para las personas que estaban sufriendo en esos tiempos. Y también para estos tiempos es una enseñanza para nosotros. El propósito de esa carta, hermanos, es para consolar a la iglesia en medio de todas las tribulaciones, en medio de todo lo que pudiera estar pasando, asegurándole que el Señor está cerca y que la victoria final es de Dios. Amén. Cuando la iglesia sufre y es perseguida, necesita renovar su experiencia y visión de Jesucristo. El Cristo de Apocalipsis, hermanos, está vivo. Él es el Todopoderoso. Él es eterno, Él es majestuoso, Él es invencible. Soberano Dios, quien tiene todo poder y quien tiene todas las cosas bajo su control, hermanos. Nuestro Dios vive, nuestro Dios reina por siempre y para siempre. Amén. Por lo tanto, nosotros debemos de tener nuestra confianza y nuestra fe en Él, de que no importa en qué caos pudiéramos estar pasando, pudiera estar nuestra vida, Él tiene el control de todas las cosas, porque Él es un Dios grande, un Dios soberano, un Dios todopoderoso. Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a empezar con el desarrollo del estudio, hermanos. Vamos a pasar al punto número 1 y dice la revelación de Dios a la humanidad. Como leímos en el capítulo 1:1, vemos que Dios le dio una revelación de Jesucristo a Juan, porque era una persona que había dado testimonio de la palabra, una persona que la predicaba, pero también la vivía, y él había sido testigo del poder de Dios, ¿verdad? En muchas otras ocasiones cuando habían sufrido persecución, cuando habían pasado por diferentes situaciones y por predicar la palabra de Dios, y cómo fueron testigos de ese poder de Dios. Entonces nos encontramos aquí que Dios le da la revelación de Jesucristo. Revelación en el término de Apocalipsis, el término Apocalipsis viene del griego apocalipsis, significa revelación, y revelación significa quitar un velo, es descubrir algo que estaba oculto. Entonces, aquí Dios lo que está revelando es la persona de Jesucristo. Y esa es la principal revelación que Dios quiere hacer a través de su palabra, revelarnos a su Hijo, a Jesucristo. Entonces, Dios envía a su ángel para darle a su siervo el mensaje que le debe comunicar a la iglesia. Y es una Y sabemos que no es un documento que responde a la voluntad humana, sino al deseo de Dios de afirmar y consolar a sus hijos en medio de las pruebas. Es una revelación que le pertenece a Jesucristo, que es transmitida a su siervo Juan en su soberana voluntad. Vamos a ver que el medio y el propósito de esta revelación, ¿cuál es?
Dios usó, ¿verdad? Por medio de su ángel fue revelada esta palabra a su siervo Juan. ¿Para qué? ¿Cuál fue el propósito? El propósito fue para manifestarle a sus siervos, dice, las cosas que deben suceder pronto. Era el deseo de advertirle, dice, a sus amados, a los suyos, de cuán pronto estaban por acontecer los sucesos que traerían angustia a muchos, pero fortaleza y esperanza a otros. Aquí cuando nos dice que deberían de suceder estas cosas, hablan de la absoluta seguridad del cumplimiento del propósito divino. Entonces, Jesús designó a su ángel para que pudiera hacerle llegar todas estas visiones, ¿verdad?, a su siervo Juan, y que él pudiera transmitirlas, pudiera compartirlas, pudiera enseñárselas, pudiera mostrárselas, o hacer llegar este mensaje a la iglesia. Y porque vemos en su palabra que dice que Dios no hará, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Desde un principio en el Antiguo Testamento, toda la Biblia hemos visto, ¿verdad?, cómo Dios usaba a sus profetas para darles un mensaje específico, para que llevaran una palabra, ya sea de advertencia, una palabra de esperanza hacia el pueblo o hacia una persona. Entonces aquí también vemos que Dios está usando este medio para poder hacerle llegar a la persona, a su iglesia amada, de que Dios tiene el control de todas las cosas y de que las cosas van a suceder pronto, como dice la Escritura, y cuando hace referencia pronto, significa que pueden pasar en un instante, rápidamente, de golpe, como nos dicen. Entonces es una voz de alerta para nosotros, para poner atención y poder ver de que todas estas cosas pueden pasar en cualquier momento. Y nosotros sabemos quién era el apóstol Juan. Dice que el apóstol Juan era una persona que amaba a Dios, era una persona fiel al testimonio que había conocido de Jesucristo, fiel al testimonio de la palabra. Entonces había sido un instrumento escogido por Dios para poder comunicar ese mensaje. Y aquí nosotros podemos ver que no todos estamos cualificados para ser depositados, ¿verdad?, de esa excelencia, esa palabra. Y nos dice la palabra que somos bienaventurados tan solo, hermanos, con leer y escuchar la palabra de esta profecía. Esa es una de las primeras de 7 bienaventuranzas que muestra el libro de Apocalipsis. Otra de las bienaventuranzas que vamos a ver más adelante dice que bienaventurados los que de aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor. También otra bienaventuranza era el que vela, el que guarda sus ropas para que no ande desnudo y que vean sus vergüenzas. Otra bienaventuranza que también muestra en el libro de Apocalipsis 19:9 dice: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y en Apocalipsis 20:6 también nos dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios
y de Cristo y reinarán con 1000 años. Otra bienaventuranza está, hermanos, en Apocalipsis 22:7, donde dice: he aquí que vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Somos bienaventurados, hermanos, con leer la palabra de Dios. Pero también nos dice en Santiago 1:22 que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Estas son las partes que tenemos que hacer. Es importante leerlas, es importante escuchar la palabra, pero también es importante guardarla y ponerla en práctica. Amén. Por eso este libro de Revelación es importante para nosotros, aunque siempre lo hemos visto como un libro de misterio, ¿verdad? O siempre hemos pensado que hay muchas cosas que no podemos entender, y sí, en verdad, hay muchas cosas que no los podemos entender en nuestra, ¿cómo se dice? En nuestra natural, no lo podemos entender en nuestro propio entendimiento. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo y para que Él nos revele su palabra. Este libro de Revelación es un libro como en hechos futuros, pero también nos ayuda para entender todo. Allí está establecido todo lo del Antiguo Testamento y tiene mucho relación. Vemos que la palabra revelación significa descubrir algo que ha estado oculto, algo que es quitarle el velo de algo que Dios no había querido declarar públicamente. Entonces, el contenido de este desglose divino es el plan y propósito de Dios para la humanidad en el tiempo del fin. Este libro en su totalidad trata de temas escatológicos, pero en realidad este libro no fue escrito para satisfacer la curiosidad humana, sino este libro fue escrito para preparar y fortalecer al pueblo de Dios. Por eso solo revela lo que sirve a este fin, y es para aquellos que amamos a Dios, amén, que con sinceridad amamos a Cristo. Vemos que Juan había sido testigo al escribir fielmente lo que él había recibido. La revelación del libro de Apocalipsis no es palabra de hombre. A pesar de que fue escrito por Juan, no fue él quien lo escribió, sino fue la palabra de Dios. Por eso es importante que, como es palabra de Dios, es una responsabilidad grande para nosotros que tenemos que leerla y obedecer lo que la palabra dice, porque el tiempo está cerca, hermanos. Amén. Vamos a ver para quién fue destinada esta revelación. Vemos que Juan estaba pastoreando la iglesia de Éfeso y fue quien supervisó todas las iglesias de Asia Menor, desde que Pablo, Timoteo y otros líderes habían estado allí. Entonces él se encargó, después de que Pablo y Timoteo y todos los demás líderes habían estado también en la iglesia de Éfeso, también Juan estaba predicando y enseñando en estas iglesias. Entonces vemos que esta carta que Juan empezó a escribir fue dirigida hacia las 7 iglesias que estaban en Asia.
en Asia Menor, lo que hoy se conoce como Turquía. Aunque la revelación dada por Dios a Juan estaba dirigida hacia estas iglesias, hacia estas iglesias particulares, la intención del autor y del Espíritu Santo era hablarle en totalidad a toda la iglesia, no solamente a esa iglesia, ¿verdad? Pero era para la iglesia de todos los tiempos, la iglesia universal. Y vamos a ver que el número 7 es importante en el entendimiento del libro de Apocalipsis. Aquí en este libro aparece 54 veces y vamos a verlo más adelante, ¿verdad? En otras clases, los 7 candeleros, 7 estrellas, 7 lámparas, 7 sellos, 7 cuernos, los 7 ojos, 7 tronos, 7 ángeles, 7 trompetas, 7 copas, 7 plagas. El número 7 es representativo de perfección, de totalidad. Y como empezamos a leer, el apóstol Juan empieza dándoles un saludo a las iglesias, ¿verdad? Que estaban en Asia Menor, que estaban en Turquía, trayéndoles un saludo de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Cuando les dice gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Sabemos que la gracia vino al mundo por Jesucristo. Es un regalo de parte de Dios que nosotros no merecemos, ¿verdad? Y por tanto, la paz se da por la relación entre Dios y el ser humano sobre la base del perdón y la justificación. Porque gracias a ese sacrificio que hizo Jesucristo, ¿verdad? Porque nosotros ya aprendimos antes de que estábamos separados de Dios, éramos enemigos de Dios. Por cuanto todos nacimos en pecado, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y vino Jesucristo, dice que por voluntad propia, ¿verdad? Él vino a ocupar ese lugar que usted y yo debíamos ocupar, pero Él lo hizo por amor a nosotros. Fue un sacrificio perfecto que Él hizo en la cruz del Calvario. Y gracias a ese sacrificio que Él hizo, esa obra redentora que Él hizo en la cruz del Calvario, es que nosotros fuimos restablecida nuestra relación con Dios Padre. Y gracias a ese sacrificio es que nosotros ahora tenemos salvación, tenemos esa gracia que no merecíamos, amén, pero es gracias a Jesucristo que podemos tener paz. Dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros alabamos y bendecimos el nombre de Jesús, porque fue gracias a Él que nosotros ahora tenemos una esperanza de vida, porque nosotros, hermanos, no teníamos esa esperanza antes, pero gracias a esa esperanza que Él nos da, nosotros ahora podemos tener vida eterna. Y somos justificados, nuestros pecados han sido perdonados por esa sangre preciosa que fue derramada en esa cruz. Gloria a Dios. Gracias a Dios por ese sacrificio que Él hizo en la cruz por nosotros. Amén. Entonces vemos que Él empieza, el apóstol Juan empieza enviándoles un saludo, una bendición del Dios Trino, ¿verdad? De Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y cuando comienza, ambas bendiciones proceden del Dios Trino, del Padre que era y que ha de venir.
se refiere al gran yo soy, como está establecido en Éxodo 3:14. Y eso expresa, hermanos, la eternidad de Dios, que Dios es por los siglos de los siglos. Él es el Dios del pasado, del presente, del futuro, de todos los tiempos. Amén. Y también del Espíritu Santo, cuando hace referencia de los 7 espíritus que están delante del trono. Y la idea es tomada de Isaías 11:2. De Isaías 11:2, y donde describe también, donde se describe un candelero con 7 lámparas. En Zacarías 4:1-14, ahí se describe un candelero con 7 lámparas, que son los ojos del Señor que alcanzan la tierra. Que se presenta así la plenitud, la vida, el ministerio del Espíritu. Los ojos del Señor que miran, ¿verdad? Dios está en todo lugar, Dios es omnipresente, omnisciente, Él está en todo lugar. Y también la bendición del Hijo, que es el testigo fiel. Su testimonio es infalible, es fiel a la verdad divina. Él es el primogénito de los muertos, porque Él fue el primero en morir y resucitar, el primero en morir y resucitar. Y eso es una garantía para nosotros los creyentes, de que fue una garantía a los creyentes de que aunque dieran su vida, ¿verdad?, por Jesús, no tenían por qué temer, porque Dios les iba a dar la victoria aún sobre la muerte. Dios es soberano de los reyes de la tierra. Jesucristo es Señor de todos. Él es el jefe, es el amo, es el Señor de todos los potentados de la tierra. Y esto, hermanos, nos garantiza que todas las circunstancias, por muy trágicas, por muy difíciles que sean, no son lo más importante, porque nuestro Señor, Él tiene el control de todas las cosas. Aunque el mundo esté en un desastre, hermanos, sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas. Y vemos que Juan expone lo que Cristo ha hecho por la iglesia, cuando Él dice que nos amó, aun cuando éramos... Lo vamos a leer cuando Él dice que Él nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Aun cuando nosotros éramos enemigos de Dios, ¿verdad? Él nos amó. Y lo podemos ver en esa cruz, ¿verdad? Él decidió por voluntad propia venir a este mundo, ocupar un cuerpo humano, un cuerpo como nosotros, pero Él sufrió, Él pasó por muchas situaciones, hermanos, también, pero Él no pecó en ningún momento. Aunque era 100% Dios, era también 100% humano, y Él no pecó, y dice que llevó sobre su cuerpo, sobre la cruz, llevó todo el peso del pecado del mundo. Entonces, Él nos ama, hermanos, y por amor fue que Él vino a este mundo, para que Él vino para salvar al mundo. No para que nadie se pierda, sino que vengamos ante Él. Y Él, sabemos que siempre, hermanos, tiene sus brazos abiertos para recibirnos, para perdonarnos. Él nunca nos va a dar la espalda. Él nunca nos va a acusar. Él siempre está dispuesto para perdonarnos cuando nosotros reconocemos, ¿verdad?, que hemos fallado, reconocemos que le necesitamos. Él en ese instante, su Espíritu Santo viene a nuestras vidas y nos restaura y nos da una esperanza de vida,
una vez más. Dice que Él nos amó aun cuando éramos enemigos. Nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes, nos sentó y nos sentará en su trono de gloria. Cuando hace referencia a que nos hizo reyes y sacerdotes es porque Él es el Rey de Reyes, hermanos. Y ahora nosotros somos como somos la esposa, la iglesia, somos la esposa de Cristo. Y dice que nos hizo reyes y sacerdotes. Eso es una bendición tan grande para nosotros, el ver que tenemos esa bendición que sabemos que el enemigo perdió esa bendición, ¿verdad? Cuando se rebeló contra Dios, cuando quiso ser como Él, y Él perdió esa bendición, y por eso siempre de una u otra manera, siempre quiere robarnos, robar nuestro lugar, pero nosotros debemos de saber que ya Dios nos ha sentado, dice, nos sentará, reinaremos junto con Él, cuando Él reine y vuelva a reinar una vez más. Vamos a ver la manifestación de Cristo en su venida. Aquí en el capítulo 9, en el 1:9, perdón, nos dice, 1:7, perdón, dicen, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Así como cuando Él les dijo a sus discípulos, ¿verdad? Cuando Él ascendió a los cielos, que Él iba a regresar una vez más. Sabemos que Él va a regresar, hermanos, en las nubes, y va a regresar esta vez con gloria. Dice que todo ojo le verá. O sea, cuando hace referencia a que todo ojo le verá, nos hace entender que va a ser un evento grande, un evento mundial, ¿verdad? Un evento que va a ser visto, que va a ser manifiesto en todo lugar. Y dice que aún le verán los que le traspasaron, todos los que cuando estaba en la cruz, ¿verdad? Y que fue traspasado con la lanza, todos los que no le aceptaron, todos los que no recibieron, todos los que le negaron, hermanos, todos ellos van a ser testigos de ese evento que va a suceder. Y dice, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Todos aquellos que no quisieron recibirle, que no quisieron aceptarle, todos aquellos que le negaron, va a ser lamentación para ellos, pero va a ser un evento grande también para los que esperan su venida también. Dice que no va a ser un secreto la venida del Señor, sino que va a ser manifiesta, va a ser a la vista de todo el mundo. Y aquí no se refiere al rapto de la iglesia, hermanos, sino a la segunda venida, cuando Él regrese, dice, para reinar, para hacer juicio sobre sus enemigos. Y va a ser visible. ¿Por qué? Porque va a venir en las nubes y todo ojo le va a ver. Ya sabemos que la venida de Jesús va a empezar con el arrebatamiento de la iglesia, que dice que va a ser como ladrón en la noche, o sea, va a llegar el arrebatamiento va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Pero después de los 7 años de tribulación, Él vendrá con su iglesia rodeado de ángeles, y ahí es cuando todo ojo
lo podrá ver. Su presencia va a ser tan gloriosa que como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. O sea, va a ser tan rápidamente. Dice, los cristianos mirarán a Cristo con amor y sentido de victoria, mas los incrédulos lo van a mirar con miedo y lamentos. ¿Por qué? Por no haberlo aceptado. Y Dios le confirma el cumplimiento de la promesa a Juan, cuando le dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Cuando Él establece que es el alfa y la omega, es como si dijera, son las primeras, la primera y última letra del alfabeto griego, lo que simboliza la eternidad del Señor. Es como si dijéramos que era de la A a la Z, así. Dios es el alfa y la omega, o sea, es el principio y el fin. Muestra la eternidad de Dios. Él es el primero, Él es el último, Él es el centro, Él es todo lo demás. Todo lo que el ser humano necesita está en Dios. Todo lo que necesitamos, hermanos, lo encontramos en Dios. Porque dice que en Él comienzan y terminan todas las cosas. Y sabemos que Cristo viene, hermanos, y como iglesia tenemos que estar preparados, tenemos que estar listos para poder recibir, tenemos que guardar nuestra vestidura, ¿verdad? Que Cristo compró para nosotros. Sabemos que Él nos vistió, nos ha dado una ropa blanca y dice que Él viene por una iglesia sin mancha, sin arruga. Por eso es necesario que nosotros busquemos la santificación de Dios. Día a día, ¿verdad? Pedirle al Espíritu Santo que venga, que nos limpie, que nos perdone, ¿verdad? Todos los días debemos estar a cuentas con Dios, porque no sabemos el momento, no sabemos cuándo Él va a regresar, va a llegar en cualquier momento. Por eso es necesario que nosotros velemos y que nosotros estemos preparados, porque Cristo viene, hermanos, y si no estamos preparados, nos vamos a quedar aquí y van a ser tiempos muy difíciles, porque ya no va a estar el Espíritu Santo, ¿verdad? Dice que cuando venga Cristo, cuando sea el arrebatamiento y que sea ya el Espíritu Santo va a ser tomado y todos los que queden va a ser muy difícil permanecer. Por eso es importante que nosotros permanezcamos en Él y que le pidamos que nos ayude, que su Espíritu Santo nos dé, nos limpie, que nos ayude a estar listos y preparados para poder recibirlo, para poder ir con Él a ese lugar tan glorioso que Él ha ido a preparar para nosotros. Amén. Ahora vamos a ver del punto número 3. Y dice, una visión de Cristo glorificado. Vemos que Juan identifica el momento histórico en que recibió la revelación. Él fue llevado a una isla llamada Patmos. Según los comentaristas dicen que esta isla es una isla muy rocosa, que era una prisión para todos los que eran enemigos del imperio romano. Allí llevaban a todas esas personas que eran enemigos del imperio romano. Era un lugar donde no querían desear estar allí. Pero sabemos que Él estaba allí. ¿Por qué? Porque por causa de la palabra de Dios, porque Él había sido un testigo fiel. Él había dado testimonio de Jesucristo. Él enseñaba. Entonces, Él fue llevado a ese lugar. Y en medio de ese lugar,
él glorificaba a Dios, él tenía su relación con Dios. Y en ese medio hostil fue cuando él recibió la visita de este Rey de Reyes, este Rey de Gloria, Jesucristo. Dice que esto sucedió el día del Señor. Sabemos que el día del Señor es el día domingo, ¿verdad? Cuando se celebra por la resurrección de Cristo. Él estaba en comunión con Dios. Puedo imaginarme que él estaba, a pesar de que estaba en ese lugar, ¿verdad? Pero yo siento que él estaba feliz de poder pasar todo lo que estaba pasando en su vida por amor a Cristo. Y estaba en comunión, adorando a su Dios, a su Señor. Estaba en el Espíritu, estaba en comunión cuando dice que escuchó la voz de Cristo. Y esta voz dice que era una voz como de trompeta. La voz, dice, fue clara y precisa y le dijo, escribe en un libro lo que ves y enviarlo a las 7 iglesias que están en Asia. Las 7 iglesias estaban identificadas por la ciudad que estaban localizadas, aunque el mensaje era para ellas, también puede aplicarse a las iglesias de todas las edades. Vemos que Juan tuvo una visión del Cristo glorificado. Primero dice que lo vio en medio de los 7 candeleros de oro. Y estos candeleros de oro, hermanos, representan a las 7 iglesias. El simbolismo dice que describe la naturaleza de la iglesia como una lámpara que emana la cruz de Cristo. Es importante nosotros, hermanos, que notemos que Cristo está en medio de su iglesia. Su presencia es el factor que constituye a una congregación en iglesia. Él sostiene a la iglesia en su mano, hermanos. Y luego dice que él lo miró como vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Y sabemos que esto muestra la vestidura de la gente de altas posiciones, o sea, como sacerdote, como sumo sacerdote. Sabemos que Jesucristo, Él fue nuestro sumo sacerdote. Y Él dice que está sentado a la diestra del Padre y intercede por nosotros. Amén. Luego dice que lo vio ceñido por el pecho con un cinto de oro. Aquí, hermanos, describe la dignidad y el honor de Cristo como rey y sacerdote. Él es nuestro rey, Él es nuestro sacerdote. Dice, su cabeza y sus cabellos eran como blanca lana. Aquí muestra que muestran su sabiduría y su estabilidad. También dice, sus ojos eran como llama de fuego. Cuando habla acerca de que eran como llama de fuego, muestra que era omnisciencia y juicio penetrante. Sus pies dice que eran semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. El bronce era un metal muy fino, al igual como lo es el oro y la plata, y era apropiado para describir la gloria y la magnificencia de Cristo. También Juan describe que la voz era como estruendo de muchas aguas, y en esto expresa la poderosa autoridad del Señor. Y dice, también en su diestra tenía 7 estrellas. Las 7 estrellas representan los pastores, los ángeles de las iglesias. Cuando él dice que tenía las estrellas en su mano, muestra que él tiene el poder y control de todas las cosas, hermanos, que
que Él sostiene a la iglesia en sus manos. Dice, de su boca salía una espada aguda. Sabemos que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que es como una espada que es más cortante, que penetra hasta lo profundo, ¿verdad? Hasta cortar todo. Y su rostro era como el sol, dice, cuando resplandece en su fuerza. Si todos han podido alguna vez mirar hacia el cielo, ¿verdad? Cuando el sol está muy resplandeciente y no podemos mirarlo. Así dice que también su rostro era de esa manera y hace referencia a que es majestuoso, glorioso. Amén. Tan impactante, hermanos, fue la visión que Juan tuvo, que dice que cayó como muerto. Esa fue una reacción ante la manifestación de la gloria divina. El Cristo que muestra aquí en Apocalipsis, hermanos, no es el Cristo que muestra en Isaías, ¿verdad? No es el Cristo sufriente, no, sino aquí nos muestra al Dios cuya gloria ningún humano puede soportar. ¿Por qué? Porque dice que ante la presencia de Dios, ¿verdad? Nadie puede resistirse. O sea, Juan fue sustentado por la diestra de Jesús y sus palabras cuando le dijo, no temas. El que habla ahora presenta credenciales que ofrecen las razones para no temer. Cuando Jesucristo le dice, no temas, yo soy el primero y el último. Esto es el título de la autoexistencia del Dios Todopoderoso. Le dice, el que vivo y estuve muerto. Cristo compartió el destino humano y murió, pero Él conquistó la muerte, Él venció, hermanos, Él venció a la muerte y Él vive. Y ahora dice que Él vive para siempre. También dice que Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. O sea, Él venció a la muerte con poder y Él es el que tiene el poder para abrir la tumba y llevar consigo a todos los que en Él creen para la vida eterna. Y cuando Él le dice las cosas que has visto, se hace referencia a la gloriosa manifestación de Jesús con sus características celestiales eternas. La segunda división está en la frase las que son, las que se refieren a la realidad existente en la iglesia de todos los tiempos, que simboliza en 7 iglesias de Asia Menor. Estos están en los capítulos 2 y 3, que los vamos a ver más adelante. La tercera división, las que han de ser después de estas, que se refiere a lo que se revela en los capítulos 4 al 22, que esto se va a leer más adelante en este trimestre. Entonces, hermanos, como pudimos ver, vimos que Dios usó a su siervo Juan, ¿verdad?, para llevar este mensaje a las 7 iglesias que estaban en Turquía. Pero no solamente el mensaje es para esas iglesias, sino también para las iglesias de todos los tiempos. Y nosotros, hermanos, debemos de saber que Jesucristo quiere revelarse a nosotros, ¿verdad? Y que solamente a través de Él nosotros podemos tener salvación, podemos tener aliento, podemos tener bendición y podemos saber que Él está en control de todas las cosas. Por lo tanto, hermanos, nosotros debemos alentarnos en Él,
debemos de saber que todas las cosas que han pasado y que están pasando y que vamos a pasar persecución, a lo mejor que vamos a pasar tribulaciones, pero debemos descansar en Jesucristo, debemos de echar toda nuestra ansiedad delante de Él, porque Él tiene el control de todas las cosas. Nuestro Señor es nuestro Rey, Jesús, Él es el testigo fiel. Nosotros no podemos controlar nada, pero Él sí tiene el control de todas las cosas. Y tenemos que creer a su palabra, porque su palabra es verdadera. Él gobierna sobre todo poder, sobre toda la tierra. Él ya venció, hermanos. Y Él nos va a dar la victoria también a nosotros. Vamos a leer en el resumen. Nos dice, la iglesia moderna necesita renovar su visión de Cristo que ascendió al cielo y se revistió de los atributos divinos que ha poseído por la eternidad. Es necesario, dice, que renovemos nuestra visión de Cristo, que Él subió al cielo, Él resucitó, Él vive. Y Él está aún ahora, hermanos, estamos en la gracia, vean el tiempo de la gracia, pues ahora todavía tenemos oportunidad de regresar a Él, pero va a llegar un tiempo que ya no, que ese tiempo se va a terminar. Por eso yo les invito a todos que le pidamos a Dios que nos ayude a permanecer en Él y que pueda ser revelado Él a nuestras vidas, a nuestro corazón, ¿verdad? Que quite ese velo de nuestro entendimiento para que podamos entender con mejor claridad su palabra. Y la palabra se hace viva, hermanos, en nosotros cuando nosotros la creemos, cuando nosotros la recibimos, ¿verdad? La aceptamos y cuando nosotros la vivimos. Juan tuvo la dicha de volver a ver a su maestro. Después de más de 60 años, él volvió a ver a su maestro. Dice que mientras él estaba en la isla de Patmos, donde guardaba prisión por predicar el evangelio, Dios allí le dio la oportunidad de comprobar con su propia vista que su Señor estaba vivo, que Él era todopoderoso, que Él es majestuoso, que Él es invencible, que Él es soberano. Él tiene todo poder y tiene todas las cosas bajo su control. Por tanto, hermanos, como yo les invito a que cobremos ánimo, que descansemos en el Señor, ¿verdad? Toda situación que estemos pasando, descansemos en Él y pidámosle que nos ayude, que nos fortalezca. Su Espíritu Santo siempre está dispuesto para ayudarnos, para levantarnos, para infundirnos esa esperanza de vida que hay en Jesucristo. Y hoy nos dice Dios, no temas, cualquier cosa que estés pasando, no temas, confía en tu Salvador, confía en Jesucristo, que en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta visión de Cristo glorioso nos debe alentar y fortalecernos para que cuando estemos frente a una dificultad, que nosotros podamos estar en comunión y dentro de la voluntad de Dios para que el Señor también pueda usar en cualquier momento. Juan es un ejemplo para nosotros de que para recibir las cosas más especiales de Dios, nuestro corazón debe estar lleno del Espíritu Santo. Juan estaba en el Espíritu y estaba en un estado de éxtasis para poder ser el instrumento que Dios usaría para hacernos llegar su revelación. Por eso es bien importante, hermanos, que le pidamos a Dios que nos dé esa llenura de su Espíritu Santo, porque no la podemos hacer sin la ayuda de su Espíritu Santo. Sin ser llenos, no podemos, hermanos, entender su palabra. Necesitamos que su Espíritu Santo nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento, que nos dé revelación
Amén. Para la siguiente clase, hermanos, les pedimos que estudien el capítulo número 2 y hasta aquí vamos a dejarle, hermanos, que Dios les bendiga y espero que esta clase haya sido de bendición y que sigamos adelante, hermanos, que le pidamos a Dios que nos dé amor para leer su palabra, para entenderla, que nos dé sabiduría y que nos ayude a permanecer en el amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén.